¿Qué? Muy bien. Como les decía, estamos haciendo una hermosa oración a nuestro entrenador personal que Helen Schuckman le hizo. Y dice, con mayúsculas, niño, hombre y nuevo espíritu, refiriéndose a Jesús. Ven en todo tu esplendor. A menos que en mi vida brilles tú, será una pérdida para ti, y lo que pierdes tú, también lo pierdo yo. Mi razón de estar aquí no puedo descifrar, a excepción de esto. Sé que he venido a buscarte y a encontrarte. En tu vida me muestras el camino hacia mi eterno hogar. Refiriéndose ahora a mí, dice, niño, hombre y nuevo espíritu. Así voy por la senda que me señalas. Esa senda me la señalas tú, hasta que pueda al fin ser como tú. ¿Qué más sino tu imagen querría ser? Qué silencio al hablarme. Tus palabras de amor y que por ti las diga a aquellos que me envías. Y bendecido soy, pues en ellos contemplo que resplandeces tú. No hay gratitud que yo pudiese darte por un obsequio así. La aureola en tu cabeza tiene que hablar por mí, pues muda estoy junto a tu dulce mano, con la que mi alma guías. En manos santas tu regalo tomo, pues tú las bendijiste con las tuyas. Vengan, hermanos, vean cuánto soy como Cristo y como ustedes, a quienes Él bendijo y cual uno solo guarda conmigo. Un perfecto retrato de lo que puedo ser me muestras tú, que pueda yo ayudarte a renovar la fallida visión de tus hermanos, que al levantar sus ojos no sea a mí a quien vean, mas te vean solo a ti. Nuestros ojos cerrados, reflexionamos, asistidos con la presencia de Jesús en este momento. Él está aquí con nosotros, sosteniendo nuestra intención, reconociendo que nosotros hemos elegido oírle y reconociendo que solos no podemos y que por lo tanto Él está aquí, presto y dispuesto, porque nosotros lo hemos invitado. De otra manera, no estaría presente por el respeto a nosotros. Pero nosotros le hemos invitado a que nos recuerde que somos mensajeros de Jesús. Nuestro trabajo es ese, ser mensajeros de esta enseñanza, hacer la vida, y que con su ayuda lo podremos hacer. Gracias, Jesús amado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu eterna paciencia, por levantarnos cuando caemos. Ya no queremos caminar solos. Lo que queremos es sanar a través de la bondad, ser como tú y ser emisarios dignos, totalmente iguales a ti. Gracias, gracias, gracias. Respiración lenta y profunda. Y vamos abriendo nuestros ojos lentamente.
Muy bien. Así es que más que protegidos, porque hemos hecho a un lado esta personalidad y hemos invocado la presencia de Jesús, iniciamos hoy, más bien lo iniciamos la semana pasada y hoy lo continuamos. No sé cuánto tiempo más nos vaya a llevar, pero mi deseo, mi intención es aprender el poder sanador de la bondad, el poder sanador de la gentileza. Porque es claro que nosotros somos aquí alumnos de Jesús y Él fue el fiel representante de la bondad. Y por desgracia para nosotros, aún siendo estudiantes de un curso de milagros, hemos caído en la trampa de no ser bondadosos, de incluso usar el curso de milagros para lastimarnos, porque elegimos en muchas ocasiones al ego como el maestro del curso. El ego se disfraza y te dice, yo te voy a ayudar. Y entonces invitamos al ego a que sea nuestro asesor personal y ahí va los entronconazos que hemos tenido. Vamos a apoyarnos esta reunión y las que seguirán hasta que terminemos la lectura de este hermoso libro, que es El poder sanador de la bondad de Kenneth Wapnick. Y nos da como una sacudida, sobre todo a aquellos estudiantes del curso que, como digo, con nuestra buena intención, hemos invitado, en lugar de a Jesús, hemos invitado al ego disfrazado de espiritual y hemos podido usar el curso para ser muy poco bondadosos. Entonces, comenzaré leyendo algunas frases y vamos a hacer dinámica también la clase para que ustedes participen y podamos, y no solo me escuchen a mí, sino que escuchemos qué es lo que cada quien tiene que aportar. Y comienza la introducción de este libro diciendo: el inspirador mensaje de Jesús al mundo en un curso de milagros, con su hermoso lenguaje, brillante lógica y benditas palabras de amor, no significa nada sino que se vive, no significa nada si no se vive ni se practica. Y eso todos lo sabemos en teoría, y es lo que estamos haciendo, pero sobre todo cuando iniciamos este camino, y como tenemos en principio resultados satisfactorios, pues nos volvemos santos de antemano y nos convertimos en sanadores no sanados, intentando compartir y extender hacia otros lo que aún no tenemos dominado. Y nos podemos volver santurrones y con el mismo vocabulario del curso enseñar, pero sin estar sanados. Por eso hace la siguiente afirmación en el texto, la cual se puede tomar como una advertencia a todos sus estudiantes de que no repitan los errores de los pasados 2000 y tantos años, de tratar de enseñar su mensaje sin primero tratar de aprenderlo para sí mismos. Porque esa es la tendencia. Y yo puedo recordarme en mis principios como principiante estudiante del curso. Era tanta mi necesidad de reafirmar que yo estaba en el camino correcto, que me volví en una fanática de querer demostrarlo, tratando de convencer a los otros de que yo estaba bien encaminada por mi curso. Y como es tan radical y sus enseñanzas son tan diferentes y alejadas de lo tradicional, pues me fascinaba lanzar bombas a aquellos que no estaban preparados para hacerme sentir importante y especial. Yo lo reconozco y así comenzaron mis primeros años. A medida que han pasado los años, me he dulcificado y me he vuelto más gentil y bondadosa conmigo y con mis hermanos, que ese es el entrenamiento. Pero en principio, quizás algunos de ustedes no lo han hecho así o puedan caer en esa tentación. Y esa es la necesidad de que aprendamos a ser bondadosos. Porque lo único que nos puede salvar y lo único que nos puede enseñar a sanar es la bondad que Jesús promulga en este curso. Hemos de ser bondadosos porque la bondad nos hizo bondadosos. Y vamos a ir
escudriñando por qué razón no somos bondadosos. Y dice el curso, no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Entonces, como estudiantes de un curso de milagros, el propósito que se nos ha enseñado es perdonar, obviamente, ese es como la columna, ¿no? Pero el propósito principal de un curso de milagros es que al perdonar nos convirtamos en una figura igual a lo que Jesús demostró acá, una figura bondadosa, gentil y perdonadora. Ese es el único propósito de ser un estudiante de un curso de milagros, convertirte en un ser bondadoso, generoso, gentil, con nosotros mismos y como consecuencia con los demás. En otras palabras, enseñamos el mensaje de Jesús acerca del deshacimiento del sistema de pensamiento de muerte del ego. El pensamiento de muerte es el pensamiento del ego. Entonces aprendemos a deshacer ese pensamiento. Y dice, al vivir nuestras vidas fundamentadas en sus enseñanzas de perdón. Esto deshace las lecciones de odio, ataque y asesinato que tiene el ego. Y así demostramos la eficacia del mensaje de Jesús, no mediante palabras, sino con nuestra vida. Y dice una línea del curso, se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Entonces hoy vengo a recordarme y a aprender enseñándole a ustedes a través de este recordatorio que el único propósito que tenemos como estudiantes de un curso de milagros no es tener una vida mejor y más abundante. Ese será el efecto, necesariamente. Nuestro único propósito, el primordial y único propósito es el perdón que se va a ver clarificado en nuestras acciones de bondad y gentileza, de generosidad hacia nosotros y hacia los demás. Y que la única manera de enseñar naturalmente es con el ejemplo. Y como insisto, cuando ya nos volvemos más avanzados en un curso de milagros, el ego espiritualizado se presenta y da lugar a volvernos a veces muy arrogantes y muy con un sentimiento de especialismo, creyendo que sabemos más que ese pobre cristiano que no sabe nada. Como dice una de mis hijas, o las dos, no sé quién de las dos es la que acuñó esta frase, que cuando ven a alguien, están conscientes que cuando vemos a alguien que no está alineado, dice una de ellas, pobre cristiano, ni cómo ayudarlo. Y me da mucha risa porque qué arrogancia, pobre cristiano, ni cómo ayudarlo. Cuando vemos a alguien que está mal y que no logra salir adelante en lo que yo sí sé. Y por más que yo le digo, por más que yo lo invito a hacer las cosas, pobre cristiano, ni cómo ayudarlo. Porque efectivamente hay personajes a nuestro alrededor que todavía están en un nivel de conciencia que les cuesta asimilar ciertas cosas del curso, o más bien no les cuesta, hay resistencia a aceptar conceptos del curso. Entonces nos podemos volver arrogantes y en la arrogancia perdemos la bondad, nos volvemos crueles y especiales. Este principio de enseñar lo que primero hemos aceptado para nosotros mismos se articula de manera hermosa en la lección 154 del libro de ejercicios. Me cuento entre los ministros de Dios. Y esto me apunta a recordarles que todos, absolutamente todos, tenemos la elección de ser ministros de Dios. Todos. No solo los maestros como yo, que facilita la comprensión del curso. No, todos. Porque todos estamos constantemente enseñando, sea con el ego o sea con el espíritu. Entonces, si yo elijo ser un maestro de Dios, mi consenso con Jesús, mi trato es con Jesús y decirle, Jesús, ayúdame. Quiero enseñar contigo en mi diario vivir, en mi cotidianidad. No necesariamente como yo elegí enseñar, ser maestra, porque yo quería aprender.
porque a mí me corresponde aprender enseñando a otros, pero no todos eligen esto. Pero hemos de decir que todos, absolutamente todos en el diario vivir estamos enseñando, sea con el ego o sea con el espíritu. Así es que la invitación es que todos los días al levantarnos digamos, muy bien, estoy a tu servicio, Jesús. ¿Qué quieres que enseñe? Porque tú eres mi maestro y yo soy tu voz. Entonces, me encuentro entre los ministros de Dios, dice esta lección, donde nuevamente se puede ver a Jesús exhortando a sus estudiantes a no hacer que sus enseñanzas sean algo que ellos hagan, sino más bien aquello en lo que traten de convertirse. Miren esta frase tan necesaria e importante que nos memoricemos, porque nadie me va a negar, porque yo lo he vivido, lo he sentido y todavía caigo en la tentación de creer que yo tengo que hacer las cosas, tengo que hacer este ejercicio, tengo que hacer esto. ¿Y a quién estoy invitando ahí? Al ego. Entonces miren esta línea para memorizarla y para hacer la vida. Exhortando a sus estudiantes a no hacer que sus enseñanzas sean algo que ellos hagan, sino más bien aquello en lo que traten de convertirse. Entonces, nuestro propósito, y a través de esta serie de clases que vamos a hacer acerca de la bondad, porque puedo asegurar que no es la única, vamos a seguir apuntalando a convertirnos en seres, en lo que somos, seres generosos, seres bondadosos y gentiles con nosotros mismos y con los demás, para convertirnos en la figura viva del Cristo. Ese es el propósito del curso, que nos convirtamos en lo que Jesús en su travesía, en su paso por este mundo se convirtió, en un ser que vivía la bondad, que vivía la gentileza y lo hizo vida. Entonces, la lección que voy a leer a continuación, la lección 154 que nos recuerda. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Nosotros somos los mensajeros del mundo, ¿ok? Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. O sea, para entenderlo, yo esta clase la estoy dando para mí misma. Como consecuencia, como me la estoy dando a mí, la estoy transmitiendo a otros. Si ustedes en la mañana se levantan y hacen un acto de generosidad hacia alguien, enseñando la bondad, hacen un acto de bondad y gentileza hacia alguien, pues se la están enseñando a sí mismas, a sí mismos, se están reforzando la bondad que somos a nosotros mismos. Y es únicamente en la medida en que los puedan aceptar para sí, que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. O sea, que en la medida que yo crea que yo soy bondadosa y que me crea eso, y aunque yo pueda actuar en crueldad, pero yo empiece a insistir que esa crueldad no viene de mí, porque de mí viene la bondad y que yo pueda aceptar en mí que sí, este mensaje es para mí, esa va a ser la manera en que yo voy a poder extender la bondad y la gentileza hacia otros. Tengo que aceptarla en mí, en principio. Pero la mayoría de nosotros no se cree bueno. Lo que nosotros nos creemos son seres malvados. Y aquel que se cree bueno y que finge tener una cara de bondad, porque aquí habemos y ha de haber personas con una cara de bondad, pero allá adentro bulle el odio, el desorden, la falta de amor hacia sí mismos. Hoy asistí a una reunión de amigas de muchísimos años y hablábamos con una de ellas que ya es una persona mayor y siempre ha tenido características de tener un actuar muy bondadoso porque es muy gentil y es muy amorosa. Pero como conocemos historias, yo he sabido historias de su familia donde ha habido crueldad, ha habido separación y ha habido conflicto, como cualquier familia, de hecho. Entonces hablábamos superficialmente porque no se puede profundizar mucho con alguien que no está, tampoco no es muy gentil profundizar
con temas con alguien que no está en eso, pero me decía ella, no, es que yo solo trato de ver lo bueno de la vida. Todo lo malo que yo pueda tener, no lo veo, ni quiero verlo. Eso es guardar toda aquella, esa es una falta de gentileza hacia nosotros mismos, porque ella, en este caso, poniéndola y usándola como ejemplo, que puede ser el ejemplo de muchas aquí, fingir que soy amable y buena, y sí, ella, tenemos un juicio de ella que es amable y gentil, pero detrás de bambalinas hay historias en su hogar, que todos conocemos. Es un pueblo donde, pueblo chico, infierno grande, dice. Sabemos las historias de todos y somos amigas de 45 años, imagínense. Entonces ella lo que ha mantenido es una imagen de bondad, de generosidad, porque da diezmos, da a los pobres, da al hospital, da a la iglesia, a lo que sea. Pero detrás, dentro de ella, hay una máscara que está guardada. Hay una maldad que ella no quiere ver. Por supuesto que solo la escuché y le dije, bueno, pues cada quien, porque como digo, tampoco hubiera sido muy gentil de mi parte hablarle de un tema que puede hacer que sea lo adecuado o no, yo no lo sé, pero me sentí que no era la forma. Entonces tenemos que observar primero que nosotros no nos creemos bondadosos porque hay una parte de nosotros que se cree muy mala. Entonces hay que esconderla, hay que meterla a la cárcel, hay que dejarla encarcelada por siempre. Al igual que continúa la lección, al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben. O sea, los mensajeros del cielo, que es el Espíritu Santo, Jesús, o los santos de Dios que existen, lanzan mensajes a los mensajeros del mundo. Pero dice, al igual que los mensajeros del mundo, ellos, los mensajeros de Dios, del cielo, no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Entonces tenemos el gran privilegio de que si abrimos nuestra mente, tenemos la posibilidad de recibir esos mensajes bondadosos para convertirnos en emisarios de Dios, del cielo aquí en la tierra. Pero eso nos va a impedir hacerlo desde el momento en que nosotros no nos creamos merecedores ni nos creamos que somos bondadosos ni gentiles y actuemos en función de no bondad y de no generosidad y de no gentileza. Esta incapacidad, continúa el librito, para practicar verdaderamente los bondadosos principios de perdón que promulga un curso de milagros que estudian y a veces incluso enseñan, han sido tal vez la más seria flaqueza entre sus estudiantes. O sea, aquí directamente nos va dirigido a todos aquellos que somos estudiantes del curso y que por ser estudiantes nos creemos que ya ganamos el cielo, porque nos volvemos en apariencia portadores de mucha teología, portadores de mucha teoría, pero a la hora de poner en práctica el perdón y la bondad del perdón, ahí ya ponemos freno de mano, ¿no? Como dice Jesús en alguna parte del curso, dice, pocos eligen escuchar. O sea que todos recibimos el llamado de la bondad y la gentileza, pero pocos deciden escucharles. Entonces, aquí se nos invita a recordar la simpleza del mensaje de un curso de milagros. ¿Qué podría ser más simple y sin embargo qué hay que sea más difícil? Puesto que nuestros pensamientos acerca de Dios no fueron bondadosos en aquel instante original de la separación, todo lo que siguió después en el holograma del tiempo y del espacio no podía ser otra cosa que no fuese crueldad, pues las ideas no abandonan su fuente. La pequeña disposición que Jesús afirma repetidamente ser todo lo que el Espíritu Santo nos pide, se puede entender mejor como la voluntad de ser bondadoso. Insiste Jesús que la razón, y vamos a ir a esa parte ahorita, se nos enseña que lo que originó este
cuerpo y este ego es un pensamiento de crueldad. Nosotros venimos como marcados, tatuados con una semilla de crueldad porque según nuestra mente distorsionada, abandonamos a Dios y nos separamos. Pero dice aquí, la pequeña disposición que Jesús afirma repetidamente, porque en el curso, si se recordarán, dice, solo te pido una pequeña dosis de buena voluntad. Lo dice el curso en varias líneas, que al final hemos reconocido que esa pequeña dosis no es tan pequeña, se vuelve todo un compromiso. Como un maestro dijo por ahí, fue el mercadeo de Jesús para que entráramos a un curso de milagros. Pero no es una pequeña dosis, es una gran dosis, pero esa pequeña dosis de buena voluntad solo implica que seamos bondadosos. Dice Elizabeth, pero más bien yo me siento imperfecta y que me falta mucho. Trato de ser bondadosa conmigo y con los demás, pero siempre me siento que me falta mucho. Como que no va a despertar. Claro, porque quien le falta mucho, ¿quién creen que es? ¿Quién crees que te dice, ay, a ti te falta mucho? ¿Quién es la voz que no? Y de hecho, pues vas a llegar anciana, si fuera el caso. Y esa voz te va diciendo, yo creo que nunca lo alcanzaste. El ego, por supuesto, Elizabeth. El espíritu ya ve la bondad y la perfección en ti. Entonces nosotros aquí, insisto, la gentileza con nosotros es reconocer la pequeña dosis de buena voluntad es ser bondadoso. ¿Con quién? Con nosotros. Con el reconocimiento de que estamos teniendo un sueño loco y que en ese sueño loco, como dijo Elizabeth, se siente imperfecta y que le falta mucho por andar. Y de hecho, como eso creo, pues me remito a mis acciones. Ya ves, yo te lo dije, no has andado, no has caminado, no has avanzado. Tanto estudiar las lecciones y mira lo que acabas de hacer. Tan poco generosa que has sido hoy. Entonces, cuando esa voz de corrección te asalte, ya puedes decir, ya te oí, ego, ya te escuché. Te escucho, pero no te creo. Eso le digo yo constantemente cuando la vocecita empieza a corregirme, porque el ego tiene la característica de ser muy bonito y muy dulce y muy meloso y muy comprensivo en ocasiones, y por el otro lado, la otra vocecita que te corrige, eso no estuvo bien, no debiste haber hecho eso, eso no es espiritual. ¿Quién es el que corrige? El ego, nadie más que el ego, esa voz, esa mente que elegimos nosotros para que nos venga a corregir. En ese momento he de aplicar la presencia de Jesús y decir, Jesús, ayúdame. Necesito que tú seas mi maestro, no ego. El ego me está viniendo a corregir, pero sabemos que este personaje es incorregible porque no es ni real. ¿Cómo voy a corregir algo que no es real, aunque yo no lo crea? Entonces, la pequeña dosis de buena voluntad, para que nos quede bien claro, lo voy a volver a insistir, es ser bondadosos. Ser bondadoso conmigo. Cuando yo caiga, decir, ahí está, volví a caer. Voy a ser bondadoso porque voy a elegir a Jesús. Voy a convertirme en lo que Él me pide que me convierta. No voy a hacer nada, me voy a convertir en la figura de la bondad porque la bondad me hizo bondadoso. Voy a ser bondadoso conmigo ahora. No voy a tratar de corregir a un personaje. Voy a ser bondadoso conmigo. La voluntad de que se nos enseñe a ser bondadosos. En aquel instante ontológico, el comienzo del sueño fantasmagórico del ego, cuando pusimos nuestro deseo egoísta de individualidad por encima de todo lo demás, la bondad se perdió para nosotros y olvidamos que la bondad nos creó bondadosos. Hermoso, ¿no? La bondad nos creó bondadosos. Y por eso necesitamos aprender de Jesús, aquel que simboliza y ejemplifica esta bondad del cielo para nosotros. Cómo liberarnos del juicio y ser bondadosos con los demás y con nosotros mismos. Cómo liberarnos del juicio y ser bondadosos con los demás y con nosotros.
Así es que eso es lo que estamos empezando a aprender. Entonces aquí se nos viene el recordatorio y la enseñanza. ¿Alguna pregunta, además del comentario que nos hizo Elizabeth? Que como pueden ver, el ego, sí, el ego, claro que sí. Entonces, aquí hay una línea que me encantó y que la marqué que dice, ¿por qué no somos bondadosos? Que ya lo acabo de mencionar, pero aquí lo amplía más. Un curso de milagros nos ayuda a entender por qué no somos bondadosos. Si creemos que no hemos sido bondadosos con Dios al atacarlo para existir solos, creemos inevitablemente que Él no será bondadoso con nosotros. ¿Queda claro esto, por favor? Si alguien no lo entiende, por favor, levante la mano o haga una pregunta. Voy a volver a repetirlo. Si creemos que no hemos sido bondadosos con Dios al atacarlo para existir solos, creemos inevitablemente que Él no será bondadoso con nosotros. Hemos de recordar que nosotros tenemos un pensamiento inconsciente más allá de lo que vemos alrededor, porque aquel que no ha cuestionado su existencia, no sé, en este grupo ya hemos caminado, pero si hay alguien nuevo acá y que no ha cuestionado su existencia, puede creer que lo único que existe es este cuerpo y un Dios por ahí al que le pedimos ayuda. Pero aquellos estudiantes que ya hemos avanzado un poquito más, y yo creo que este grupo es un grupo que ya su nivel de conciencia se está elevando a bastante velocidad para mi gusto, porque estamos elevándonos cada vez con más velocidad, porque ya no queremos perder el tiempo. Pero si hay alguien que no lo entiende, por favor, que pregunte. Si creemos que no hemos sido bondadosos con Dios al atacarlo, porque nosotros, hay un pensamiento inconsciente que cree que nosotros dejamos a Dios abandonado y que venimos a tener una existencia en solitario acá, a este mundo. Aunque no lo comprendamos totalmente, hemos de empezar a cuestionar la idea de que nosotros comenzamos nuestra existencia cuando nacimos aquí. Eso ya lo hemos hablado con los cimientos del cielo, y pido a los que no han profundizado en esto que se vayan al canal de YouTube donde están los cimientos del cielo. Lo hicimos en enero, para que vuelvan a oír no una vez ese Zoom, lo oigan varias veces hasta que se pueda integrar el hecho de que nuestra existencia no comienza en esta tierra. Nuestra existencia comienza con una idea, con un pensamiento de Dios. Y eso es lo que somos, una idea sin forma, sin color, simplemente una idea en la mente de Dios. Una luz es lo más descriptivo que podemos tener, pero esa luz decidió darse forma y decidió venir a este lugar. Sin embargo, esa factura había que pagarla. Venir a agarrar un traje de buzo, como menciona Marta Salvat, tuvo un precio. Y ese precio es la culpa enorme de haber dejado a Dios. Así como cuando nosotros, yo hago ese símil, dejamos nuestra casa con nuestros padres a los 15, 16, 18, 20 años, dejamos tirados a los padres porque ya no los aguantamos, porque decimos, papá, mamá, me voy de esta casa infernal, ya no quiero, voy por mi cuenta, me voy solo. Pero salir de una casa de papá y mamá aquí en la tierra, que es lo más, el símil más grande, peleando con nuestros padres, resintiéndolos o creyendo que vamos a ser mejor que ellos, genera culpa. Y entonces nosotros volvemos a recrear lo que hicimos en un estado sin forma, lo venimos a recrear con nuestros padres acá, generalmente. La mayoría hemos salido sintiéndonos los amos del mundo y creyendo que vamos a hacer las cosas mejor que ellos. Yo puedo recordarme la arrogancia de mi juventud, creyendo que yo iba a hacer mejor trabajo como madre o como padre, o que iba a tener una mejor familia que la que tuve, para enfrentarme, que fue una arrogancia horrible que solo me trajo dolor, me trajo sufrimiento, porque tenía mucha culpa. Entonces, vuelvo a decir, Curso de Milagros nos ayuda a entender por qué no somos bondadosos. Si creemos que no hemos sido bondadosos con Dios al atacarlo para existir solos, creemos inevitablemente que Él no será bondadoso con nosotros.
Es como cuando salimos de la casa, como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no quería regresar a casa, porque como salió con mucha arrogancia de casa, dijo, papá no me va a recibir. Mi papá lo que quiere es castigarme. Entonces nosotros creemos inevitablemente que Él no será bondadoso con nosotros. Sabemos que es una fuerza con la cual no podemos luchar. El ego lo sabe. Entonces lo que hace es, ok, como Él no es bondadoso, yo no puedo ser bondadoso. Yo voy a vivir en base a defensa, ataque, defensa, ataque. Pero reprimimos este pensamiento amenazador, lo reprimimos, lo guardamos hasta el fondo del subconsciente, lo alejamos, lo proyectamos hacia afuera, siendo crueles con otros. Porque como nosotros tenemos un pensamiento de crueldad y las ideas no abandonan su fuente, proyectamos crueldad en nosotros. Incluso cosas como, ¿qué les diré? Cosas tan cotidianas como matar una hormiguita. Eso es como supervivencia, ¿no? Pues lo hacemos. Y yo, a mí me ha pasado, mato un insecto y me da culpa. Digo, ay Dios, ahí estoy otra vez y me da la oportunidad de volver a elegir y recordar que no hay crueldad en mí. Porque todos ese tipo de cosas son cosas que hacemos para recordar que somos crueles, cuando son conscientes en el mejor de los casos. El problema es que la mayoría de esa crueldad en nosotros es inconsciente. Hoy cabalmente hice una psicoterapia con una persona donde había una culpa por el tremendo odio que le ha tenido a su padre fallecido, que la culpa de no sentir tristeza, la culpa de no sentir dolor por su partida, le ha hecho la vida miserable, pues. Pero es que se siente mala y cruel. Entonces ahí viene el perdón y el reconocimiento de que ese ser malo y cruel solo puede ser un ser inventado, no es quien nosotros somos, porque la bondad nos hizo bondadosos, nuestra naturaleza es bondadosa. Y aquí todos, sin excepción alguna, todos tenemos naturaleza de bondad y hemos hecho actos bondadosos, hemos hecho actos de gentileza. La mayoría en general hacen más actos de gentileza hacia otros que hacia sí mismos, porque encima nos han enseñado que ser bondadosos o ser amables o ser gentiles con nosotros o pensar en nosotros primero es ser egoísta, porque eso nos han enseñado a todos. Entonces preferimos tener actos hacia otros y dejarnos a nosotros al final. En el Zoom de la semana pasada hablaba de ese tema con respecto al tema de ser madres, que es muy recurrente el quedarse en segundo plano y pensar primero en los demás. Entonces dice, pero reprimimos ese pensamiento amenazador, lo alejamos, lo proyectamos hacia afuera y fabricamos un mundo en el cual nos sentimos entonces con justificación de no ser bondadosos. Por ejemplo, proyecto mi crueldad haciéndome robar por un delincuente, por ejemplo. ¿Cómo voy a ser bondadosa con uno que me acaba de robar? Es que lo que tengo es ganas de matarlo. Tengo ganas de ser tan cruel como el que me robó. Porque yo proyecté esa crueldad. Al proyectarla, la recibí de vuelta y entonces es un círculo vicioso que lejos de darme cuenta que fui yo quien provocó todo esto con mis pensamientos de crueldad, lo que necesito es sangre, lo que necesito es la necesidad de ser cruel. Y si agarran a ese delincuente, que asuma las consecuencias y que se vaya a la cárcel y que le pongan la silla eléctrica, si fuera necesario. Entonces, eso sustenta, fomenta nuestra crueldad, porque es con justificación. Lo decidimos, lo hacemos así. Tengo la justificación de ser cruel. Si alguien a mí me hace un daño, en apariencia, que yo digo, me dañaron, me traicionaron, el corazón se llena de venganza, de la necesidad de vengarse. Entonces eso justifica mi falta de bondad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta al respecto para, no? Oye. Una pregunta, Martita. Dime.
Ahorita que usted mencionó eso, lo del robo, ¿no? El otro día me pasó algo bien particular, ¿no? Bueno, uno de mis hermanos es una persona muy reservada, muy callado, que no se mete en la vida de nadie, no opina sobre nada, ¿no? Pero curiosamente, no sé, de un tiempo para acá le ha pasado que, pues prácticamente defiende, o sea, fanático del presidente, del que tenemos ahorita en El Salvador, ¿no? O sea, de toda la situación. Bueno, ya muchos sabrán la situación de acá, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, a mí siempre esos días, me ha llamado la atención bastante eso, ¿no? Porque, pues, él siempre fue una persona, o sea, ajena a todo, ¿no? Vivía aparte, vive, bueno, en Estados Unidos con mis otros hermanos, pero él en su mundo y aquellas personas que no opinan, que no, sí, y siempre ha sido así, ¿no? O sea, como reservado con su vida, lo necesario, si puede ayudar, lo hace y todo, pero así. Pero nunca había visto como eso tanto ganas de hablar, ¿no? O sea, de hablar por ejemplo, de la situación del país, pero yo el otro día estaba hablando con él y, bueno, yo en particular, yo tengo desde la pandemia, yo no veo noticias, ¿no? Yo no veo noticias, yo no me meto a redes, trato de evitarlas y todo, ¿no? Yo digo, si necesito saber algo, voy y lo busco, pero no quiero estar sabiendo lo que está pasando a diario, tantos muertos, eso y lo otro, ¿no? Entonces, en lo personal siento que como que me afecta mucho, ¿no? O sea, estar como al tanto de todo eso, entonces yo trato de no hacerlo. Entonces, lo que me llamó la atención, ahorita que usted mencionaba lo del robo, es que una persona que nunca opinó ni se metía en nada ni nada, de un tiempo para acá, como de un año, él prácticamente es como una necesidad, ¿no? De hablar de la situación del gobierno, como una necesidad de querer tener razón. Entonces, el otro día estábamos hablando y le digo yo, ¿sabes qué? Yo prefiero no hablar del gobierno, yo no quiero, ¿no? O sea, yo le digo, si yo necesito saber algo, voy y lo busco, pero de ahí no me interesa saber lo que está pasando, o sea, no me interesa, no necesito eso. Entonces, y él me dice, sí, pero tú sabes cuántos mataban, tú sabes cuántos muertos había, tú sabes cuántas madres eso y que lo otro. Entonces, o sea, está bien, ¿no? Que los traten como los tratan ahorita en las cárceles, que se merecen lo peor y todo. Yo digo, ¿cómo alguien que aparentemente es una persona muy pasiva, ¿no? Al escucharlo hablar de ese tema es como no ¿Qué, reconocerlo. qué- qué es lo qué es lo que te molesta a ti o qué es lo que levantó de ti? Porque el tema quieres tú. No, yo ¿Qué sé, levantó? exacto, pero lo que me llamó la atención fue, o sea, en el momento traté de entender de dónde venía, como verlo a él como intensamente, ¿no? Pero como que sentía aquel dolor y sufrimiento de toda la delincuencia que ha habido, de todo lo. ¿Qué tiene que ver contigo? Ajá, entonces yo no sé, pero lo que yo sentí fue que a mí me molestó tanto, ¿no? O sea, me molestó tanto porque vine yo y le dije, no somos quien para juzgar, no me imagino lo que es estar en una cárcel, ¿no? Yo como abogada puedo Bueno, conocer el proceso, entonces yo me quedé bueno, y yo le dije, ¿cómo puedes que, juzgarlo? yo creo que voy entendiendo el punto acá. Sí, Tú juegas la cara que él jugaba antes, silenciosa, ajena a la muerte, ajena a las noticias, no, ajena a cualquier cosa que te quite la paz en apariencia, porque le has dado poder a las noticias, porque aparentemente las noticias te quitan la paz. Entonces tú juegas ese papel, porque todos aquí jugamos diferentes papeles. Él solía jugar ese papel que tú juegas hoy, pero súbitamente agarró otro juego, agarró otro papel. Y él solo refleja esa parte tuya que tú está en ti, está guardada en ti. Es tu parte reactiva, es tu parte que juzga, es tu parte que no consiente el dolor y las lágrimas y la pérdida y la injusticia y lo que se esté viviendo en tu país. Pero si te molestó es porque él refleja tu ausencia de bondad, porque estamos hablando ahorita de bondad. sí, Entonces, sí, cuando hay ausencia de bondad en ti, hay juicio hacia él, hay ausencia de bondad hacia él y hacia su sentir, porque él le está brotando lo que quiera. Él puede decir misa. El sí, problema es qué te hizo sentir a ti. Entonces, el punto aquí es ir, que tu falta de bondad hacia ti, que tú la proteges no viendo noticias, porque esa es tu manera según tú, de desidentificarte o desintoxicarte o mantener tu paz, que no es camino, por cierto, pero cada quien lo va a ir buscando a su manera. Entonces,
El camino aquí es ser bondadosa contigo, es decir, ok, él me está reflejando esa parte mía reaccionaria, esa parte mía que protesta, pero no lo hace porque no quiere, porque quiere mantenerse al margen. Él representa esa parte tuya que tú niegas y por eso te molestó esto en ti. Entonces, ser bondadosa contigo al reconocerla en principio y no pasa nada. Ser reactiva o ser silenciosa son caras de una misma moneda. El perdón va a parar. El perdón, pidiéndole a Jesús que te ayude a ser bondadosa contigo y tus juicios, liberándote de los juicios hacia Él, porque tú te estás viendo a ti, te estás viendo reflejada a ti, pero está bien guardadita esa parte, Elizabeth, está guardada para no verla, porque eso solemos hacer. ¿Sabe? Ponemos afuera un espejo, ¿no? ¿Sabe cuál es? Pero curiosamente yo fui a una audiencia, ¿no? Una audiencia de todo lo que está, de una persona con, bueno, que se llevaron con el régimen y todo, y yo vi a esa persona, o sea, digamos, en aquella, por videollamada prácticamente, ¿no? Porque no lo llevaron a los reos al juzgado, sino que por videollamada, ellos en el centro penal y como abogada, y estaba yo en el juzgado y vi todo aquello y, sabe, a mí me pareció como un trato inhumano, como ver toda, o sea, yo como abogada conozco el proceso, ¿no? Más sin embargo, con toda la situación del régimen que está pasando ahorita, que está vigente todavía y todo, se ha prestado para muchas cosas, suspensión de derechos, garantías y todo. Entonces, pero en ese momento yo nunca había ido a una audiencia a representar a una persona y verlo, aunque no estaba en físico y todo, pero a mí eso fue como yo salí como en shock, ¿no? De esa audiencia, ¿no? Entonces yo me quedé así como, ¿y esto qué es? ¿No? Porque yo me sentí como que si yo estaba como en un circo, ¿no? O sea, que todos nos prestábamos para hacer un papel, ¿no? Y yo me sentí... Y el tema aquí es que si te levantó, esas son las perfectas oportunidades, Elizabeth, de practicar el perdón a través de la bondad. Porque lo que tú viste ahí es injusticia. Y alguien que se llama Elizabeth se cree injustamente tratada por la vida. Es tu propio juicio. Es Elizabeth viéndose a través de esta audiencia que te está regalando la oportunidad de perdonar o de sostener la injusticia. Este mundo está hecho a base de injusticia. El tema aquí que nosotros como estudiantes del curso vamos a aplicar la bondad de Jesús. ¿Y cómo la voy a aplicar? Reconociendo en mí que ese personaje que se cree injustamente tratado, representando en tu defendido o en los reos que viste en la videollamada, eres tú. Y te dolió tanto el sentirte manipulada, usada, que eso es lo que tú crees de ti. Entonces aquí aplica, está facilísimo, ¿ya lo viste? Ahora es ir para adentro, ir para ti, decir, gracias Jesús, ayúdame. Tú por tu cuenta jamás te metas a hacer esto. Ayúdame a ser bondadosa conmigo, a reconocer que yo no puedo jamás ser injustamente tratada, aunque yo crea que lo soy, ayúdame a perdonar esa idea. Entonces vas a representar tu papel de abogada y defensora y lo que sea que hagas, pero con otro maestro. Jamás vayas a una audiencia, ya que ese es tu trabajo, de la mano del ego, porque vas a salir devastada. Vas a salir queriendo irte a Júpiter, porque este mundo es un desastre. Este mundo no se puede. Estoy en un circo. Lo que quiero es irme a otro planeta. No, esto nunca va a acabar en este mundo. Sed de este mundo, dice Jesús, pero no pertenezcas a él. Y para eso vamos a aplicar la bondad a través del perdón. Así es que está sencillo lo tuyo, solo es cuestión de aplicarse, ¿ok? Gracias, Elizabeth, gracias. Está muy buena tu, esta vez dice por aquí. O sea, dice Elizabeth, otra Elizabeth, cuando uno no quiere ver crueldad, porque le afecta emocionalmente, significa que una es cruel internamente. Claro, Elizabeth, cuando tú conscientemente evitas las noticias o evitas las películas donde hay crueldad, porque te lastima profundamente, ¿qué estás viendo? Primero un sentimiento
como le pasa a Elizabeth del Salvador, de injusticia. Qué injusto, porque hay películas que, wow, tremendamente oscuras, pero para ver nuestra propia oscuridad. Si yo no quiero ver crueldad es porque yo creo en la crueldad y en la injusticia. Entonces, son perfectos regalos para aplicar y convertirnos en lo que Jesús quiere, que nos convertamos en seres bondadosos. Hoy vamos a hablar de la bondad un buen tiempo para recordar que el perdón es bondadoso, porque entonces yo empiezo a perdonar en mí la idea de que soy cruel y que por eso no quiero ver películas, por ejemplo, donde hay crueldad. Yo puedo recordarme tiempo atrás, yo me dediqué muchos meses incluso con con el grupo presencial que teníamos antes de la pandemia. Todos los meses mirábamos una película y entre más cruel y demente y abrumadora podría ser, mejor. Todavía mi marido me decía, porque él no compartía con nosotros, ¿y para qué ves esas películas tan grotescas? Para verme, porque yo me sentaba conscientemente y con el grupo, me acuerdo que con algunos de los que están aquí, o no sé si estén aquí, nos sentábamos a ver películas precisamente para observar nuestra sombra, para ver qué levantaba en nosotros lo que mirábamos y para poder perdonarlo. Es una perfecta forma de perdonarse a través de muñequitos, pues. Entonces, yo me sentaba conscientemente de la mano de Jesús y hacíamos una oración antes de ver la película. Decir, bueno, vamos a ver esto, queremos que nos ayudes a ver qué es lo que necesito sanar. Y entonces los invito a ver las películas de esa manera, que se conviertan en los protagonistas de la película. Por ejemplo, si había alguien que decía, yo no puedo ver niños abandonados, no me ponga a ver películas de niños abandonados. ¿Por qué? Porque ella había sido una niña abandonada. Entonces no soportaba verse a través de la película. Otra persona decía, no, a mí no me hablen vimos una película tremendamente fuerte de una mujer que que fue lapidada en algún lugar en la película en Arabia, que le levantaron el falso de que había sido infiel y literalmente la entierran hasta la mitad del cuerpo y los hombres del pueblo empiezan a apedrearla, incluido el hijo varón. Eso fue devastador para alguien que se puso a llorar horrible porque se sentía víctima de las relaciones de pareja y de un padre abusivo. O sea, que cada cosa que se presenta en nuestro mundo es la oportunidad perfecta de ser bondadosos, porque este mundo es cruel y tiene una base de crueldad. Me pasa que lloro en todas las películas. Mira tú, ¿qué es, Ángelis, lo que levanta en ti? Aprovecha las películas para ver qué levanta en mí este tema. Porque como les digo, yo me dediqué por varios años a sentarme a ver películas. Ya no, ahora ya sigue levantando en mí cosas, algunas películas, pero ya no las busco, es profeso, sino que llegan a mí, aquí estoy yo, aquí estoy representada en este personaje. Entonces, hemos de reconocer que este mundo es un mundo de crueldad total y que nosotros, si nos creemos habitantes de este mundo, como muchos todavía no lo cuestionan, tenemos la simiente de la crueldad. No veo películas de violación, ¿ok? Las películas de violación en una mujer que representarían injusticia, impotencia, falta de control, sometimiento. Ahí hay que ver qué hay ahí. ¿Por qué no quiero ver una película de violación? ¿Qué tiene que ver conmigo si me altera tanto? Es mío. Lo que salga ahí, no necesariamente una violación o que yo haya sido violada en el pasado. No, una persona violada está sometida, está violentada, está irrespetada, está ahí siendo injustamente tratada. ¡Wow!
olvídate, hay una serie de emociones que van a salir dependiendo de cada quien. Entonces les digo, el punto aquí es que el mundo es un lienzo para nosotros para poder ver qué representa y perdonarlo de una forma bondadosa, de la mano de Jesús. Las de terror, ¿qué implican las de terror? El terror que tienes a Dios, el terror a la vida, el terror a vivir aquí. O sea, vives con miedo, por eso te asusta las películas de terror. Yo no me malentiendan. Cada quien tenemos preferencias, ¿ok? Cada quien tenemos preferencias. Yo me inclinaba por los dramas familiares, dramas de hijos, padres, dramas de relaciones, guerras. Me inclinaba para ver qué había en mí. Las películas de terror simplemente las he descartado porque esas no me llaman la atención verlas, porque ya tengo suficiente con el drama de la vida. Porque como digo, no me malentiendan de decir, tengo que ver una película de terror. No, si no te gusta, no, pero no tratar de evitar ver algo que levante en mí. Incluso algunas películas yo sabía que iban a levantar algo en mí, me ponía en oración. Antes decía, voy a ver una película, quiero verla contigo, no me quiero asustar, pero quiero sanar, dice Luisa María. Cuando veo niños y personas mayores pidiendo dinero para comer, ¿qué significa en este caso? ¿Es crueldad en mí? ¿Qué levanta en ti cuando ves a las personas pidiendo comida? Cuando yo veo y hablo, voy a hablar de mí, cuando veo una persona todavía creo en la carencia, todavía creo en la pérdida. No, pero me pongo a llorar, pero tiene que levantar en ti algo, una emoción. Cuando yo veo eso, que hay carencia, que hay pobreza, perdono en mí y ofrezco al final un milagro para esas personas, porque el milagro es para mí, porque yo todavía los bendigo todo el tiempo, porque yo todavía creo, si veo gente pidiendo dinero y comida, todavía creo en el dolor, todavía creo en la carencia. Entonces dice, este es el origen de nuestra carencia de bondad. Sin embargo, si no hacemos algo al respecto, la carencia de bondad permanece junto con la culpa. Tenemos que ser especialmente cuidadosos de no enmascarar los ataques sentenciosos con nuestras bondadosas palabras del curso, porque con el curso podemos llegar a decirle a alguien que está en el curso y que sabe del tema del curso si está enfermo, pero ¿qué te pasa si por ejemplo, mencionar la lección 136 y volvernos doctos en el curso y decir, la enfermedad es una defensa contra la verdad, alíñate, tú ya no estás ahí, tú sabes más que eso. Eso es una falta total de gentileza, una falta total de bondad, o querer convencer a alguien de que el camino nuestro es mejor y que es el más acertado. Entonces me he quedado con que somos dos, me gustan los dramas y me conecto con el personaje, y por más que intento controlar lágrimas, se me salen sin control. Ha de haber allí, ha de haber un tema. La próxima vez, Ángelis, ve la película, pero con conciencia. Y estoy segura de que vas a encontrar algo para sanar. Porque si hay dolor al ver hasta que salen lágrimas, es porque yo creo en el dolor, creo en la pérdida, creo en el sufrimiento. Y es la oportunidad de sanar. Completamente es la oportunidad de sanar. Entonces, aquí hay una línea preciosa, vean esto. Nosotros hemos de ser muy bondadosos con todo aquel que no es estudiante de un curso de milagros, o que es estudiante de un curso de milagros, o que lleva una religión diferente a la nuestra, porque la tendencia de un estudiante de curso de milagros cuando comenzamos en nuestros inicios y todavía somos inmaduros es tratar de convencer a esta gente de que nuestra enseñanza es más certera que la de ellos.
Y aquí menciona el autor algo muy hermoso. Ocasionalmente se me pide que diga algo acerca de la Madre Teresa, quien realizó una obra tan maravillosa, pero cuya espiritualidad y teología estaban a leguas del curso, porque Madre Teresa de Calcuta era otra línea. Sin embargo, me gusta señalar que su espiritualidad consistía en hacer lo que el amor de Jesús le decía que hiciera. Fueran cuales fueran los términos teológicos con que expresara su ética, ese era su objetivo fundamental. Comparadas con un curso de milagros, su metafísica y teología claramente parecían ser del ego. Estaban muy basadas en el cuerpo, con Jesús como el único hijo de Dios, porque si no estoy mal, Madre Teresa era católica. Entonces los católicos dicen que el único hijo es Jesús, el único hijo de Dios es Jesús. Nosotros como estudiantes del curso hemos aprendido que todos somos hijos de Dios. Yo soy la hija de Dios, no solo Jesús. Entonces, Madre Teresa se basaba en el cuerpo y que Jesús era el único hijo de Dios, quien vino a redimirnos de nuestro muy real pecado, porque los católicos y cristianos creen que nosotros somos pecadores y que Jesús vino a redimirnos de nuestro gran pecado. Curso de Milagros no atiende eso. Curso de Milagros nos enseña que primero somos todos hijos de Dios, no solo Jesús, y que no hay pecado, que Jesús no vino a redimirnos del pecado, que Jesús nos vino a enseñar que somos seres inocentes, que ni siquiera un acto tan cruel y aterrador como el que pareció que vimos es real, y que lo único que hemos de reconocer es que podemos resucitar en este momento. Eso es lo que hemos sido. Madre Teresa no creía en nada de eso, era otra su línea. Pero dice, Madre Teresa, su metafísica y teología era totalmente diferente a la de un curso de milagros. Pero ¿cuántos estudiantes de un curso de milagros con toda su brillantez, teología y entendimiento metafísico querríamos juntar para alcanzar la estatura de ella? Hermoso, porque nadie me va a negar que Madre Teresa vino a hacer lo que Jesús hubiera hecho, con todas las letras. Y ella no era estudiante del curso, ella creía en otras cosas, pero vino a representar la bondad absoluta, que es lo que el curso de milagros nos está invitando a hacer, a que seamos la bondad absoluta con nosotros mismos y con los demás. Dice Ingrid, cuando dices que este mundo es cruel, ocurrió un suceso puntual en mi comunidad de malas acciones o traiciones de algunas personas. ¿Será que no me he dado cuenta que existe la crueldad o maldad? Creo en la bondad de las personas, no veo la maldad. En este mundo, Ingrid, nosotros somos duales. Nosotros vivimos entre la bondad y la maldad, la bondad y la crueldad. Hay una sombra bien guardada en nosotros donde hay crueldad. Naturalmente, e insisto y vuelvo a decir, nuestra naturaleza es bondad, que no se nos olvide, pero nosotros tenemos una mente dividida, una mente en ego y una mente en espíritu. Y nuestro maestro hasta ahora ha sido la mente dividida en ego. Y esa mente es cruel. Y esa mente no va a pensar mucho si por su sobrevivencia está peleando. Esa mente ego va a pensar en sí mismo. Esa mente en ego va a fragmentar. Entonces, esa bondad de nuestro corazón, que es la mente divina, existe. Eso no se va a negar. Y todos tenemos una simiente de bondad. Todos, porque la bondad nos hizo bondadosos. Pero, y hay actos de bondad en el mundo. Yo no lo niego cuando surge. Para mí, el acto de bondad más grande que yo pueda tener, número desconocido, que yo pueda tener conmigo misma, perdón, el acto, y ahorita les voy a preguntar para que lo vayamos reflexionando.
Yo diría que el acto de bondad más grande que yo puedo tener en este mundo es reconocer mi inocencia cuando creo que estoy haciendo un acto equivocado. Ese es un acto de bondad para mí. ¿Alguien quiere escribir qué actos de bondad podrían, si no lo han hecho, podrían hacerse a sí mismos? ¿Alguien quiere mencionar? Frases cortas. ¿Cuáles? Palabra clave, gracias. Ok. Yo digo hoy, el acto de bondad más grande que yo puedo darme a mí misma hoy y siempre es reconocer mi inocencia, aunque pareciera que estoy haciendo algo que dice que no, aunque el ego me esté diciendo, no, eso no es bondadoso. ¿Alguien quiere mencionar, por favor, para que participen, qué acto de bondad podría tener? Puedo volver a elegir. ¿Y a quién elegirías, Rox? Puedo volver a elegir. Claro. ¿Y puedo volver a elegir? No al ego, al espíritu, naturalmente. Ese es un acto de bondad, de hacer una pausa, como dice Rox, volver a elegir. Al hacer esa pausa digo, quiero volver a elegir. Te elijo a ti, Jesús, porque quiero ser la bondad viva en este momento. Y voy a volver a elegir porque ya no quiero lastimarme. Elizabeth dice, no soy culpable. Ese es un acto de bondad para mí, reconocer que no hay culpa en mí y reconocer que hay inocencia en mí. Un acto de bondad, ser justa conmigo. ¿Cómo serías justa contigo, María Claudia? ¿De qué manera serías justa contigo? Porque ahí está muy vaga tu afirmación. Da lugar para mucho. Considerando que todo lo hago desde la inocencia, no con culpa. Oh, ok. Entonces, ser amorosa contigo, reconociendo que mis actos, si me equivoco, han sido desde la mayor inocencia, no sabía hacerlo mejor. Ese es un acto de bondad, es un acto de gentileza, de decir, no pude hacerlo de otra manera más que como lo hice en este momento, me resbalé, patiné y se me fue el control. Eso es un acto de gentileza. En ese momento no pude hacerlo, estaba furiosa, en este momento creí que era lo correcto. Vamos a ver, tener pensamientos de ataque hacia mí, no tener pensamientos de ataque hacia mi persona. Vamos a ver, no tener pensamientos de ataque, pero si los tienes, porque es inevitable en este entrenamiento, si somos conscientes, tener pensamientos de ataque. Y si yo me pongo, como me dijo alguien tan linda, y sabes de quién estoy hablando, que esta cuaresma quería no tener pensamientos de juicio hacia nadie, le dije, estás perdiendo el tiempo. Eso no se puede hacer. Ni no te sacrifiques por no juzgar a nadie esta cuaresma, porque estás sacrificándote y cuando falles, te va a traer una culpa. Esa es pura estrategia del ego. No tener pensamientos de ataque hacia mi persona es una estrategia del ego, Ingrid, porque los vas a tener, yo diría. Cuando tenga pensamientos de ataque hacia mi persona, ¿qué vas a hacer? Ahí va el pensamiento de bondad. Dice Ángelis, dame otra visión, juzga esto por mí. Ese es un pensamiento de bondad, de reconocer que yo no puedo. Eso es bondadoso para mí. Decir, Jesús, yo como mente separada no puedo. Dame otra visión. Juzga esto por mí. Reconocer la inocencia en mi hermano, dice Egle. Reconocer que actuó porque estaba pidiendo amor. Esa parte de reconocer la inocencia de mi hermano, reconociendo que mi hermano me atacó porque estaba pidiendo amor, es un trago difícil de tragar, valga la redundancia, pero es un comienzo. Quiero reconocer la inocencia de mi hermano porque ahorita no quiero reconocerla. Quiero tener un acto de bondad para mí, reconociendo que no sé por qué él actuó de esa manera. Ese es un acto de gentileza para mí. O sea, aquí no estamos, ojo con lo que les estoy diciendo. Los actos de bondad no es tener comportamientos adecuados o moralmente correctos, porque eso es puro ego. No.
como estamos aprendiendo, la gentileza con nosotros es como cuando nosotros los que tuvimos hijos y los que tenemos nietos o sobrinos, ¿cómo fuimos con ese bebé cuando empezaba a caminar? Que era torpe, que apenas si se paraba, y si se paraba caía, y era completamente no tenía sus movimientos motrices bien desarrollados. ¿Cómo fuimos? Fuimos bondadosos con ese bebé. No le dimos 2 cachetadas porque se cayó y no caminaba bien. No, yo creo que no hay una madre o abuela que no haya, o tía, que no haya sido bondadosa con un bebé. Y nosotros eso somos, bebés torpes, bebés que no tienen su mente todavía alineada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con nosotros como somos con un bebé? Bondadosos ante nuestros errores. Atención, que lo que les estoy diciendo no es que tengan comportamientos bondadosos, sino que tengan pensamientos bondadosos cuando nos equivocamos. Ese es el punto aquí. Tener pensamientos bondadosos cuando veo que mi hermano se ha equivocado, que me dan ganas de estrangularlo, o de gritarle, o de corregirlo. Y si le grito y lo corrijo, como dijo Rox, volver a elegir, decir, ya la regué, pero voy a ser gentil conmigo y voy a perdonar en mí mi dureza, voy a perdonar en mí mi crueldad. Yo no soy cruel. Volver a elegir, como dijo Ángelis o no sé quién, volver a elegir, volver a aceptar que yo no soy ese ego cruel. Eso es ser gentiloso, gentil y bondadoso. No es tener comportamientos adecuados, porque eso sigue siendo el ego. Porque, como le decía yo a esta amiga que me preguntaba que quería hacer en Cuaresma, que quería hacer dieta de juicios, estaba invitando al ego 40 días para vivir lanzando juicios y sentirse miserable por eso. Porque solo ustedes háganlo, pues bien lo han hecho. No piense en un elefante rosado, ¡pah! La imagen viene instantáneamente porque cuando yo insisto en hacer algo que no quiero va a aparecer en cada esquina, pues. Entonces, no. En todo caso, decir, ok, quisiera dejar de juzgar con crueldad. Entonces, cada vez que yo tenga un pensamiento de juicio cruel, regresar y decir, vuelvo a elegir. Quiero elegir que yo no soy ese ser cruel, aunque yo haya lanzado una mentada de madre. No, yo no soy eso. Ayúdame a recordar que yo soy gentil, que yo soy generoso. Eso es lo que hemos de hacer. Así es que ya vamos terminando acá. ¿Qué otra cosa? Dice, tratemos de recordar que si alguien está sufriendo dolor, se está muriendo de cáncer o incluso está haciendo algo poco escrupuloso o perverso, la fuente de su comportamiento es el mismo miedo que está operando en nuestra propia mente. Y eso es lo que nos une. ¿Qué tal eso? Si yo veo crueldad, si yo veo enfermedad, si yo veo a alguien que está enojado, molesto o haciendo algo incorrecto y poco amoroso, lo que yo estoy viendo es la fuente de su comportamiento, es el mismo miedo que está operando en nuestra propia mente y eso es lo que nos une. ¿Qué tal eso? Eso no nos deja, él es malo y yo soy buena. Porque eso es lo que hacemos. Él es el malvado, yo soy la buena, yo soy la víctima en esta relación. ¿Y qué tal ahora que estamos reconociendo que la fuente de su crueldad es la misma que la mía, porque yo estoy juzgando que no debería de ser así? Por lo tanto, el aprender a ser bondadosos con otra persona, estamos practicando ser bondadosos con nosotros mismos, porque nosotros y nuestro hermano somos uno. ¿Se dan cuenta?
Por ejemplo, regresando a Elizabeth del Salvador, que le molestó que su hermano hoy está reactivo, aplícalo para ti. Tratemos de recordar que si mi hermano está siendo reactivo, está siendo combativo, está siendo perverso, la fuente de su comportamiento, la fuente del comportamiento de mi hermano, es el mismo miedo que está operando en mi mente y eso es lo que nos une. Por lo tanto, el aprender a ser bondadosos con otra persona, estamos practicando ser bondadosos con nosotros mismos porque nosotros y nuestro hermano somos uno. No somos diferentes. Esto va directamente al corazón del sistema de pensamiento del ego con el concepto de diferencia, que con el concepto de diferencias él empezó. Dios y su hijo estaban separados y eran diferentes. Así iniciamos esta travesía y lo deshace. Es esta identificación inconsciente con la necesidad de diferencias del ego para probar su triunfo sobre la unidad de Dios, lo que constituye la motivación última detrás de nuestra carencia de bondad, especialmente cuando se practican en nombre de Jesús y de su curso, porque encima, y esto lo hace ver acá, es que en nombre del curso es que nosotros lanzamos esa manera de ser. Es que como el curso dice, yo me he visto así, me he visto diciendo a veces cosas poco gentiles, porque asumo que todo el mundo entiende y asumo que todo el mundo está en mi página y asumo que ya deberían de estar donde yo estoy porque yo lo comprendo. Es una falta de gentileza hacia mí y el miedo que estoy viendo en el otro, la fuente es la misma. ¿Sí, Clarita, dime? Clarita levantó la mano. Sí, Martita, perdón, no lograba quitar el micrófono. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth, digamos, si tenés una situación así, también algo bondadoso para ti, ¿verdad? Es alejarte, ¿no? Si digamos, esa persona está pasando por lo que esté pasando y tú te quedas así como, uy, ¿aquí qué pasó? También yo creo que es algo bondadoso para uno mismo decir, ok, mm, me alejo, ¿verdad? Tengo también el derecho de alejarme y pues ya en su momento, cuando esté listo, pues querrá hablar o qué sé yo, pero no me engancho. Vale retirarse, ¿no? O sea, lo que estás diciendo tiene base cuando yo no estoy preparado para tomar responsabilidad aún, porque O, el o simple y sencillamente, digamos, no entendés qué está pasando, no sabes por qué la reacción y decir así como, uy, aquí qué pasó ahora, ¿verdad? Entonces ya es, y como ya tal vez ha sido algo repetitivo, decís tú, a la madre, pues ya le pasará, yo no me engancho, es su rollo y también se vale, pues, no sé, un acto de bondad hacia mí, pues alejarme, ¿verdad? O sea, no engancharme y alejarme. ok, pero Clarita, aclaremos esto. Ajá. Aclarémoslo, Clarita. El alejar, Claramente. el alejarte es lo más amoroso que tú puedes hacer si no estás tú, no él, preparada para ver en ti qué está pasando. Él no tiene nada que ver. Si yo me alejo, porque es lo más amoroso que yo en este momento puedo hacer, porque también yo me enganché y no puedo entender y estoy tendiendo a culparlo, no lo entiendo y no puedo manejarlo. No tengo la capacidad de ir para adentro y observar que esto es mío, 100% mío, pues es Ok, válido. Salir, ok. pero si lo haces como una estrategia de huir, porque es de alguna manera es como huir de tomar responsabilidad, ahí sí no es aconsejable. Sí se Ok. sugiere cuando yo no puedo manejarlo, cuando yo no soy capaz de perdonar esa situación, cuando tengo la tentación de culparlo, de señalarlo y decir, no, ahorita yo no puedo. Entonces sí, dar un paso atrás porque no estoy lista. Entonces, porque quedarme y enfrentarlo sería peor. Pero cuando yo ya esté lista, no esa persona, cuando yo esté lista,
Ni siquiera tengo que regresar, sino que en mi mente lograré sanar eso perdonándolo en mí. Entonces ya no hay necesidad de aclararlo, de volver a tomar el tema, nada. Simplemente se sanó porque todo viene de mí. Entonces, si es lo más amoroso, si yo no estoy lista. Si yo todavía todavía quiero seguir peleando, todavía quiero seguir juzgando, decir, Jesús, ¿sabes qué? No quiero todavía. Es que voy a dar un paso atrás. Claro. Y estaba Lo y que esa- veo es mío. sí, pero es lo más amoroso para ti en lugar de seguir dándole a la piedra y Sí, seguir pues, el problema. Eso sí, por ahí seguir y por qué. O sea, si no, no puedo verlo, mejor, ok, lo más amoroso en ese momento es retirarme y en su momento será. sí, y Cuando ya tú, esté. cuando estés lista tú, porque no tiene nada que ver lo que está afuera, tú trabajarás en ti y tú te reconocerás y tomarás total conciencia de que esto viene de ti. Y entonces ya no hay ni necesidad de volver a retomar el tema. Se soluciona en tu mente porque la situación Fluirá solo. va a fluir en tu mente. Gracias, Claro. Clarita. Gracias Gracias. a ti. Entonces dice Ingrid, yo me equivoqué en una información que entregué y me di cuenta del error y corregí, pero me castigué muchísimo con pensamientos crueles. Cabal, porque el ego no te perdona un error cuando el ego es falible. El personaje se equivoca todo el tiempo. Este personaje no puede ni está diseñado para ser perfecto. Este personaje está diseñado para fallar. Entonces el tema aquí, ok, me equivoqué, lo corregí, lo entrego y fin de la historia, en teoría. Pero si no es así, voy con Jesús y le digo, ayúdame. Estoy latigándome por un error, pero ayúdame a recordar que quien cometió el error no soy yo. Es una entidad separada de mí que se cree yo, que está usurpando mi persona, mi identidad, está usurpando mi identidad. Entonces ahí viene el perdón y la bondad que el perdón genera. Así es que creo que hasta aquí llegamos y vamos a terminar con una oración que por aquí tenemos, que es un pedido a Jesús. Cierren sus ojitos y escuchen esta hermosísima oración. Sabemos está. A menos que alguien tenga una pregunta. Aquí dice, esto está en el libro de Helen Schuckman, Los regalos de Dios. Y dice, cerramos nuestros ojos, tomamos una respiración profunda y escuchamos lo que Jesús viene a decirnos. Entrégame esas cosas sin valor. En el instante en que las veas a través de mis ojos y entiendas el costo de las mismas. Luego deshazte de estos sueños amargos al percibir ahora que son solo eso y nada más que eso. Los recibo de ti con alegría y los deposito junto a los regalos que Dios ha depositado sobre el altar erigido a su Hijo. Y estos te los entrego a ti para que ocupen el lugar de los que tú me entregas por piedad de ti mismo. Estos son los regalos que te pido y solo estos, pues al abandonarlos te acercas a mí y puedo entonces llegar como tu Salvador. Los regalos de Dios están en mis manos para entregarlos a cualquiera que quiera intercambiar el mundo por el cielo. Solo necesitas invocar mi nombre y pedirme que acepte el regalo del dolor de las manos dispuestas, que quieren posarse en las mías, que han abandonado las espinas y tirado los clavos muy lejos al alegremente renunciar uno a uno a las personas, uno a uno a los pesarosos regalos terrenales. En mis manos está todo lo que anhelas y necesitas,
y has esperado hallar entre los destartalados juguetes terrenales. Los tomo todos de ti y desaparecen. Y resplandeciente en el lugar donde estos una vez estuvieron, hay un portal hacia otro mundo a través del cual hacemos nuestra entrada en el nombre de Dios. Hermosísimo, gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias por estos regalos que te estamos dando y que tú los estás recibiendo para deshacerlos. Gracias. Gracias a todos por su presencia esta noche y nos quedamos con un pensamiento. Quiero ver a Jesús, lo veré en mi hermano. Quiero ver la bondad de Jesús, decido verla en mi papá, en mi mamá, en mi hijo, en mi amigo, en mi vecino. Allí está la bondad de Jesús. ¿Quieres verme a mí? Dice Jesús, ve a tu hermano. Así es que gracias, sigamos compartiendo esto, sigamos practicando esto y la próxima semana pues seguiremos adelante con el tema de la bondad para que se nos asiente, lo aprendamos verdaderamente y nos convirtamos en lo que Jesús nos pide que seamos, bondadosos. La bondad nos hizo bondadosos. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bye, Martita. Buenas noches. Adiós, adiós.